Buenas una vez más, queridos jóvenes. Esta vez vamos a empezar una clase nueva sobre la materia en física, ¿verdad? Y el título es Introducción a las mediciones. Las mediciones es un tema de que viene desde nuestros ancestros y es como un tema intuitivo o instintivo que desde un principio ellos comenzaron por ejemplo, desde la agricultura, eh, las distancias que hay entre una planta y otra, cuando tenían que saber qué cantidad de tierra ellos poseían. Ellos instintivamente estaban midiendo cuando comenzaron las construcciones. Inclusive vemos en la Edad Media eh, producto de estas mediciones también a grandes estrategas en las guerras, cuando por ejemplo medían la distancia a la que llegaba eh, ese, esa roca que lanzaban con las catapultas para derribar otros objetos. Ellos hacían mediciones y se basaban en ciertos parámetros que utilizaban su civilización en ese entonces. Hoy en día las construcciones, todo está basado en las mediciones, eh, el alto de los edificios, el ancho, en sus casas, nuestras casas, todo está medido, la sala tiene unas dimensiones, nuestro cuarto tiene unas dimensiones. Y por lo general nos basamos en figuras geométricas, rectángulos, círculos, triángulos y también figuras regulares como esas y también figuras irregulares, ¿verdad? Podemos observar y apreciar construcciones exóticas, edificios bellísimos por ejemplo, se han visto edificios en Dubái, aquí mismo en Panamá no nos alejamos, tenemos edificios que son muy hermosos y están basados en unos diseños que, y todos esos diseños llevan, ¿verdad?, medidas. Inclusive en el concreto, cuando este, se va a mezclar concreto, el concreto lleva aditivos que tienen que ver con la dureza del mismo, los materiales, la cantidad de cada material. Todo eso lleva medidas y, por ejemplo, también en el área, en la industria alimenticia. Por ejemplo, cuando oyen comentarios como cada vez nos dan menos comida, cada vez sirven menos, o por ejemplo, las hamburguesas cada vez son más chicas, oyen ese tipo de comentarios, el trasfondo que hay, o lo que hay detrás, es a las medidas, porque para poder hacer una hamburguesa o un pan con eso tiene un tamaño. Y ustedes se imaginarán la fábrica, que las dimensiones de esa fábrica para poder eh, tirar grandes cantidades de panes que satisfagan eh, todos los establecimientos o los restaurantes que hay. Por ejemplo, nada más tocando uno solo en McDonald's. Imagínense. Entonces esas son unas maquinarias que hacen eso a gran escala, lo tiran por segundo, hacen esos recortes y eso lo hacen máquinas. Y esas máquinas hay que calibrarlas. Es todo un proceso también. Eh, bueno, lo que hay detrás de todo eso son las mediciones. Igualmente los automóviles. Antes nosotros veíamos automóviles sumamente gigantescos, grandes, muy pesados que hacían que se consumiera mucho más combustible. Hoy en día nosotros podemos ver autos más ergonómicos, inclusive se trabaja mucho el diseño para que la resistencia del aire sea menor, se gaste menos combustible. Los materiales que se utilizan también, los autos no son tan pesados como antes. Es decir, que las mediciones realmente están detrás de todo lo que es el avance de la construcción en general. Eh,
Por ejemplo, también en sus hogares, típicamente el tamaño de las pantallas, el tamaño de los televisores. Cuando sus padres van a comprar televisión, ustedes le dicen, no, yo quiero una televisión de 55 pulgadas o de 32, etcétera. Todo eso hablamos en términos de medición. La comida que compran también, todo está, nos regimos por medidas. Y esas medidas tienen un trasfondo histórico que vamos a empezar a ver un poco. Vamos a empezar con los objetivos, ¿verdad? Eh, realizar, valorar, resolver y evaluar y desarrollar. ¿Qué vamos a realizar? Mediciones y a comunicar los resultados. ¿Qué vamos a valorar? La calidad de los resultados. En función de los instrumentos, ¿qué vamos a resolver y a evaluar? Situaciones problemáticas, cosas de la vida cotidiana que ya he ido mencionando en esta introducción y que vamos a desarrollar habilidades para observar la medición, para el procesamiento de los datos y conclusiones de experimentos, ¿verdad? Bien, aquí en contexto, una de las cosas importantes serían los entornos físicos que son tangibles y los otros los que son perceptibles. A ver, tangibles como los cuerpos naturales y los objetos, eh, pero hay otros que no son tangibles, no podemos tocar o manipular así, como por ejemplo, la radiación, la energía y la temperatura. Son más que todo, son perceptibles a nuestros sentidos, ¿verdad? Eh, Sin embargo, en los avances tecnológicos, nosotros los seres humanos hemos podido llegar a medir eh, esos que son perceptibles. Bien, a ver, ¿qué más importante? Esto más adelante van a ver que lo tengo subrayado y no es necesario que ustedes subrayen así, porque yo lo he subrayado para irme acordando de los temas a tratar, temas puntuales, más no un subrayado de objeto de estudio. Que ese, bueno, les tocaría a ustedes. Eh, bien, aquí, con respecto a la página 23, aquí vemos una evolución histórica, ¿verdad? Una línea del tiempo con respecto a las diferentes civilizaciones que utilizaron diferentes medidas, ¿verdad? Por ejemplo, los egipcios, la cumbre en ese entonces, antes de Cristo, 3000 años, el codo real, el imperio romano, el pie, en la Francia, Inglaterra, se crea la perca, la barra y la brasa. En Francia empieza a proponerse el metro. Miren, hoy nosotros trabajamos con el metro diariamente. En la construcción trabajan con el metro diariamente, en los salones de clase trabajan con la regla diariamente. Pero miren esta evolución histórica. En 1700 apenas empieza a proponerse y no es hasta 1983 cuando se define formalmente. Es decir, que nosotros realmente eh, somos beneficiados de una gran historia y gozamos de muchos beneficios, ¿verdad? Yo siempre digo que los muchachos de ahora, tan solamente de los de premedia, saben más matemática que cualquier adulto de la edad media. Conoce muchos conceptos que en aquel entonces apenas se estaba debatiendo si esto era verdad, si esto era mentira, eh, si realmente era lo acertado, las teorías. Ya hay teorías que sabemos que están erradas. Y los muchachos de premedia lo ven como algo normal. Bien.
Aquí está el subrayado al que me refería. No es necesario que ustedes lo subrayen en su libro, ya que yo lo he hecho como objeto de explicativo, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr con este capítulo o con este tema, segundo tema de su libro? ¿Qué queremos lograr? Bueno, y principalmente tres temas. Uno, el uso de las magnitudes, el uso de la notación científica y conocer sobre el error que hay. Porque también los instrumentos que utilizamos para medir tienen error. Entonces, en cuanto al uso de las magnitudes físicas, eh, vamos a empezar a tratar esta terminología, la vamos a ver ahorita. Pero estos son los tres temas principales, ¿verdad? Las magnitudes físicas y su medición, el uso de la notación científica. En teoría, la notación científica la debieron ver en octavo grado. Eh, cómo se, cómo podemos anotar números muy grandes de una manera reducida. Ahí utilizamos la notación científica. También números que son muy pequeños, que nos describen objetos que no son perceptibles a los humanos, que son muy pequeños y tienen muchos ceros, ¿verdad? Después del punto. Entonces, ¿cómo podemos anotar eso de una manera reducida? Y bueno, el error que tienen los instrumentos también es necesario calcularlos, ¿verdad? Bien. En el tema 1 aquí se empieza dando el ejemplo de una piedra y distinguen dos elementos o dos conceptos en cuanto qué parte pertenece a lo que es químico y qué parte pertenece a lo que es físico. Entonces, con respecto a una piedra, eh, se podría observar que tiene elementos químicos, que está compuesta, su composición interna, cómo es, ¿verdad? Lo que han dado, y no solamente las piedras, que está asociado a lo que es la tierra también, lo que han dado en, si no me equivoco, geografía, diferentes tipos de suelo. Hay suelos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, de color negro, otros son de color chocolate. Ustedes oyen que los campesinos hablan de la tierra que es buena, tierra que es mala, ¿verdad? Eso debido a que la tierra tiene diferentes composición. Y aquí ponen el ejemplo con la piedra. Pero aquí también nos pone el ejemplo de que eh, el estudio de la caída, por ejemplo, de esa piedra, eh, las propiedades son despreciables. De lo que está compuesta esa piedra ya empieza a ser despreciable en relación con la posición que ella tiene. Entonces son dos puntos de vista diferentes. Uno es un punto de vista químico, más químico, y el otro es un punto de vista más físico. Y aquí se le introduce lo que son los sistemas físicos. Un sistema físico como un conjunto de elementos que constituyen un todo. Entonces aquí les ponen ejemplos y va de lo macro a lo micro. ¿Ya? Ponen ejemplos de objetos físicos muy grandes, por ejemplo, como una estrella, un haz luminoso. Y miren el ejemplo ahora, se van al otro extremo y le ponen que el átomo. O sea, una estrella que sabemos que es un sol y ahora un átomo. Ambos son sistemas físicos. Eh, un resorte, por ejemplo, un resorte en los autos, ustedes pueden ver, pueden observar los resortes. Si nunca han visto un resorte, lo pueden observar en el auto de sus padres, en la parte donde está la llanta. Sus padres conocen, pregúntenle si quieren cuál es el resorte aquí, ¿verdad? Eh, también
tiene un amortiguador. Allí mismo tiene resorte y amortiguador. Bien. Y, por ejemplo, el conjunto de la Tierra, la Luna, circuitos eléctricos, gracias a ello, es verdad, en espacios cerrados podemos tener luz, podemos ver. Bien. Ahora también ponen ejemplos de recipientes, por ejemplo, con agua. Un simple vaso, por ejemplo, no tengo esto, un simple vaso con agua, un sistema físico. La influencia de la temperatura del medio que lo rodea puede provocar que el agua hierva o que se congele. Claro, no es lo mismo agarrar ese recipiente y ponerlo en la azotea de un edificio aquí en Panamá a pleno mediodía, que llevar ese mismo vaso de agua, tenerlo por ejemplo en la Antártida. La temperatura influye. Bien. Se puede decir que el estudio de los sistemas físicos ayuda a comprender la realidad y en ese sentido es una aproximación a ella. Ahora vamos a ver ese estudio de los sistemas físicos, ¿verdad? A través de las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas? Son las que nos permiten describir ese sistema, ¿ya? Las magnitudes, por ejemplo, esa agua que está dentro de ese recipiente. Bueno, ¿qué cantidad de agua hay allí? Ya son preguntas más puntuales. Esa estrella, ¿qué diámetro tendrá? ¿Qué radio tendrá? Ese haz luminoso, ¿cuánto luminoso es en sí? Ese átomo de elemento, ¿qué elemento? ¿Cómo está formado ese átomo? Ese resorte, ¿qué cantidad de materiales tiene? ¿Verdad? ¿Qué tan resistente es ese resorte? Entonces, con las magnitudes físicas nos permite describir esos sistemas. Bien, las propiedades que caracterizan los cuerpos o a los fenómenos naturales, ¿verdad? Y que son susceptibles de ser medidas, reciben el nombre de magnitudes físicas. Vienen siendo las propiedades que caracterizan esos cuerpos. A ver, ejemplos de magnitudes físicas: la masa, la longitud, la velocidad, el tiempo, la temperatura. También nos dan ejemplos de cosas que no son medibles. Por lo tanto, no son magnitudes físicas. Uno es el olor, el sabor, la bondad, la belleza, el amor. Son cosas que no podemos medir. ¿Qué cantidad de amor ustedes le tienen a sus padres? Son cosas que no se pueden medir. El olor por ejemplo, un olor que ustedes sientan agradable. ¿Cómo ustedes me dirían qué tan agradable es? Porque el olor que es agradable para una persona no necesariamente tiene que ser agradable para otra. Hay cosas estándares, pero no todo, igual que el sabor. Hay algunos que no les gusta el tomate. El sabor del tomate no les asienta, ¿verdad? Igual que la belleza. Para algunos lo que es bello no es lo mismo que para otros. Entonces estas cosas no las podemos medir, por lo tanto no son magnitudes físicas. Las magnitudes físicas las podemos dividir en dos, básicamente las fundamentales y las derivadas. Y allí tienen los ejemplos de cuáles son las fundamentales y de cuáles son las derivadas. ¿Verdad? Las fundamentales,
longitud, la masa y el tiempo. Vean a lo que me refiero del subrayado. Yo subrayé magnitudes fundamentales, pero no subrayé la longitud, la masa y el tiempo. Y eso es importante aprendérselo. Así que por eso le digo que el subrayado que yo tengo aquí no es el mismo al que de repente ustedes harían para estudiar. Este es un subrayado de un punto de vista explicativo. Bien. También están las magnitudes derivadas. ¿Y por qué son derivadas? ¿Verdad? Está compuesta de varias, de una o más, de dos o más magnitudes fundamentales. Por eso son derivadas. Por ejemplo, la velocidad de un objeto se obtiene a partir de la longitud y el tiempo. Aquí tenemos dos magnitudes fundamentales. Bien. Ya hablamos de los sistemas físicos, ¿verdad? Ya hablamos de las magnitudes físicas. Sistema físico, conjunto de elementos que describen un todo. Las magnitudes físicas, entonces, nos describen esos sistemas. Y ahora vamos a ver cómo. De qué manera podemos nosotros describir ese sistema. Bueno, midiendo. ¿Ya? Al medir, se compara una magnitud física con una cantidad conocida que se toma como patrón. Ese patrón se denomina unidad. Resulta habitual que las magnitudes físicas se miden utilizando instrumentos calibrados. Esto con respecto a estos tres conceptos que están ligados entre sí. De este tema vamos a tener más adelante, se van a dar cuenta, tanto una parte teórica, que es la que estamos viendo, y también tenemos parte práctica. Bien, vamos a avanzar. El resultado de las mediciones de la magnitud se expresa mediante un número y una unidad. Esto es algo estándar. Miren, aquí tenemos el ejemplo 1,80. Esta que sería el número y m viene siendo la unidad. De esa manera se expresa la medición. Que utilizamos un instrumento, ¿verdad? El más común, ustedes cuando utilizan una regla, ponen por ejemplo 2, ese viene siendo el número seguido de la unidad, centímetro, etcétera. Bien. Aquí miren, aquí les subrayé esta pregunta interesante para fácil de repente para los tecnológicos, ¿verdad? ¿Cuántos gigabytes equivale un terabyte? Yo sé que ustedes la conocen. Y habla de la capacidad del disco duro de la computadora. Bien. Y aquí se nos empieza a ilustrar, ¿verdad?, lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Que toda esa evolución histórica, las diferentes formas que adoptaron las civilizaciones para medir, de esa manera hemos llegado a establecer algo universal. Y es lo que utilizan la mayoría de los países, dice aquí, el resultado del trabajo de la llamada Conferencia General de Pesos y Medidas, organización internacional con representación en la mayoría de los países. Se adoptó este sistema. Otro gran sistema que se usa también es el sistema inglés. También el sistema inglés aún se utiliza. Pero la idea original es utilizar un sistema a nivel global. Bien. Y aquí tenemos una tablita donde nos representan las magnitudes. Recuerden esas magnitudes que nos ayudan a describir esos sistemas físicos.
esos sistemas que son el elemento de un todo. Todo lo que podemos observar, en realidad, lo más probable es medible, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la magnitud, tenemos en el centro la unidad de esa magnitud y tenemos la simbología, ¿verdad? La unidad de la longitud, ¿cuál es? El metro. ¿Cuál es la unidad de la masa? El kilogramo. Del tiempo, el segundo. De la corriente, el amperio. De la temperatura, el Kelvin. De la cantidad de una sustancia, mol. Y de la intensidad luminosa, candela. Y aquí está la forma abreviada para no escribir estos nombres. No vamos a escribir, por ejemplo, 88 Kelvin. No escribimos la palabra, sino que utilizamos la simbología. Bien, aquí los múltiplos y los submúltiplos. Esto está muy relacionado con lo que es la notación científica. Tal vez algunos de ustedes ya la conozcan. El profesor de matemática de octavo se las dio. Deberían recordar, bueno, tal vez otros no. Si no, vayan viendo este cuadrito. Aquí están los prefijos, el símbolo y la potencia. Esta es lo que le digo, la forma reducida de escribir esas grandes, esos números enormes. Imagínense en este, 10 a la 18. ¿Cuántos ceros tendrá ese número? ¿Ya? Entonces, aquí están los prefijos. Hexa, y se lo pueden aprender inclusive como canción. Hexa, petatera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Hasta allí serían los grandes. Y después empiezan los decimales, decicentimil, micro, nano, pico, femto, atto. Entonces se lo pueden aprender como canción, ¿verdad? Y vayan observando los patrones que hay aquí. Miren, aquí 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Entre cada uno solamente hay uno, ¿verdad? Pero luego sigue 10 a la 6. Aquí entonces ahí va de 3 en 3. 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15, 10 a la 18. Va de 3 en 3. Acá sucede el mismo patrón. 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3. Y de ahí empieza a ir de 3 en 3. Bien. Aquí le colocan la definición, ¿verdad?, de las magnitudes fundamentales de la longitud, la masa y el tiempo. Léanse, ¿verdad?, la definición. Aquí le sale de dónde surgen. Es importante tener presente que las unidades de las magnitudes fundamentales han sido escogidas de manera arbitraria por la comunidad científica, teniendo en cuenta algunas condiciones de comodidad, reproducibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, que realmente el trasfondo de esto no es algo que es ley, sino que es lo que a medida que ha pasado los años, desde antes de Cristo, luego después de Cristo, el ser humano ha podido ir viendo qué es lo mejor para trabajar. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Se ha escogido esto. De ahí el Sistema Internacional de Medida de Unidades. Bien, aquí a la izquierda tenemos un aparato, ¿verdad?, que utilizan mucho los policías. Por ejemplo, ahí tienen otro ejemplo de los avances, ¿verdad? Utilizan los policías para verificar la velocidad y de que uno esté
yendo a la velocidad que debe de ir con su carro. Bien, aquí ahora en la página siguiente, los instrumentos de medición. Los objetos que permiten medir las magnitudes físicas se denominan instrumentos de medición. Estos tienen una escala numérica que usa como referencia las unidades patrón de medida del sistema internacional. Utiliza los múltiplos y submúltiplos. Y aquí ustedes lo pueden ver. El metro, es usado para medir la longitud, la balanza para medir la masa, el calorímetro para medir el calor, la probeta para medir volumen, el dinamómetro para medir el peso, el termómetro, temperatura, y el reloj para cuantificar el tiempo. Entonces vamos a ver el metro. Empieza aquí, ¿verdad? Tenemos este que en madera, de repente en su libro se aprecia mejor. Tenemos este que está aquí, que es la cinta, ¿verdad? Tal vez en sus casas tengan. Tenemos esta otra que es de otro material, plástico, ¿verdad? Aquí tenemos la balanza, una balanza, ¿verdad? Para medir, aquí tenemos por ejemplo una tuerca, cosas pequeñas, pero también hay balanzas inclusive incrustadas en la carretera. No sé si han visto cuando van para el interior, por el lado de la Pesa, si no me equivoco, por allí las mulas tienen que pasar. Hay una parte allí si es por el lado de la entrada de la Pesa. Ahí las mulas las miden. Bueno, cuál es el peso de esa mula. Otro tipo de mecanismo para medir el peso. Así que hay varios, todo eso depende, ¿verdad? No vamos a medir una mula con este aparato, el peso de una mula ni el peso de un carro. Se cae de su peso. Bien, el calorímetro. Aquí tenemos un calorímetro, ¿verdad? Acá está el reloj. Aquí tenemos la probeta. Este es para medir también peso y para medir temperatura. Este es para medir volumen, ¿verdad? Bien. Ustedes allí miren la figura en su libro, deben apreciarla mejor. Bien. Y para ir terminando, quiero que también váyanse familiarizando con esta tablita que está aquí. Esta tablita resume las magnitudes físicas, nuevamente repito, que nos describen los sistemas físicos, nos ayudan a estudiarlos, ¿verdad? De una manera física. Y aquí está lo que se va a utilizar prácticamente durante su bachiller en ciencia, tanto en la física desde cuarto, quinto y sexto. Magnitudes importantes que vamos a ver este año, estas que están aquí. Estas que están aquí, excepto lo de la corriente del amperio, esto se ve en sexto, que se trabaja electricidad, electrostática, electromagnetismo, etcétera. Lo que es fuerza y las leyes de Newton se ve en quinto año. Vamos a utilizar lo que es temperatura, inclusive en química. Algo que se trabaja mucho en química es el mol, la cantidad de materia.
Esto se va a trabajar bastante en química, pero principalmente nosotros vamos a ver lo que es el tiempo, la longitud, la masa, eh, este año, la velocidad. Estas serían las más importantes para nosotros, ¿verdad? La magnitud de la masa tiene unidad kilogramo, y aquí está la simbología de cómo lo escribimos de una manera reducida. La longitud, la unidad fundamental es su unidad en metro, y solamente sería una M minúscula. El tiempo, segundos, y su simbología es una S minúscula. La velocidad, miren, la velocidad viene siendo una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque está formada del metro. Aquí está el metro, que es de longitud, y está formada por segundo, que es otra unidad fundamental que pertenece al tiempo. Entonces, esta tabla la divide en dos: las unidades fundamentales y las unidades, las magnitudes derivadas. Bien, lo que sigue ya empieza una parte práctica de conversiones. Conversiones de unidades, de una unidad a otra. De esto vienen ejemplos, y esto lo vamos a dejar para otro vídeo, de un vídeo relacionado a los ejemplos, cómo transformar de una unidad a otra. Esta viene siendo la parte práctica del capítulo o del tema. Eh, vamos a vamos a tener de aquí podemos sacar dos ejercicios: uno teórico de lo que hemos visto hasta ahora, y otras cosas que siguen, todo lo que sea teoría, y luego podemos hacer un ejercicio solamente de conversiones, de cómo pasar de una unidad a otra. Miren, a ver, sobre las cifras significativas también. Aquí tenemos ejemplos cortitos, ¿verdad? Pulgadas a centímetros. Aquí esto es unidades de longitud, acá abajo unidades de masa. Luego vienen las cifras significativas, y vienen los ejemplos, ¿verdad? Miren, aquí piden calcular el volumen. El volumen, en teoría, esto del cálculo de volumen debe ser conocido para ustedes. Estas fórmulas se dan en noveno. Por ejemplo, el volumen de una esfera. Acá arriba, el volumen de un cilindro. Son fórmulas que no es necesario que ustedes se aprendan de memoria, más sí cómo utilizarlas. Bueno, eso en teoría lo debieron haber dado en noveno. Y luego viene lo que es la notación científica, que la notación científica es material de cuarto, perdón, es material de octavo, se da en octavo, y retomamos nuevamente acá en cuarto, lo que es la notación científica. Espero que la mayoría por lo menos tenga idea de lo que es la notación científica, para que no esté tan perdido con los ejemplos que vamos a ver en un próximo video. Así que dejo aquí la explicación teórica hasta la página 28 de su libro, hasta donde está esta tablita. Lean, tómense su tiempo, si quieren subrayen, pero hagan un subrayado un subrayado más de estudio, ¿verdad?
Les voy a ir haciendo. Yo les dije que íbamos a trabajar lo que son los ejercicios de una manera distinta, más eficiente, porque la forma en que se hizo lo anterior, bueno, toma mucho tiempo el poder calificarlo a través así de imágenes. Y bueno, ya el día que hagamos un ejercicio, hacemos un ejercicio teórico de este tema. ¿Ok? Entonces después hacemos un ejercicio práctico de las conversiones de las cifras significativas en la notación científica. Así que bueno, nos vemos hasta un próximo video.